Vamos a ver un poco ahora, continuando con sistema nervioso central, antidepresivos y anticonvulsivantes. Pero vuelvo a repetirles, solamente vinculados a patologías que a ustedes les van a servir, en este caso dolor. Y para entender esto, tenemos que entender algunos conceptos básicos de dolor y de anatomía del dolor, como vimos en la clase previa. Cuando hablamos de nocicepción, básicamente hablamos de estimulación de un receptor doloroso. Mal dicho receptor doloroso porque son terminaciones nerviosas libres, no tienen una estructura del receptor. Es una terminación nerviosa libre. Entonces, nocicepción es eso, estimulación de una terminación nerviosa libre o estimulación de un receptor doloroso. A mí me interesa que conozcan dos fibras, la A delta y la fibra C. La A delta están vinculadas fundamentalmente con el dolor agudo. Y la fibra C vinculada fundamentalmente con el dolor crónico o dolor visceral. Entonces, las A delta, ¿sí?, es esa sensación rápida, intensa de dolor bien localizado. Y las fibras C son polimodales, responden a cualquier tipo de estímulo químico, térmico, mecánico, y son ese segundo dolor o el dolor mal localizado. Si tomamos como ejemplo un paciente que le ponen una inyección intramuscular, ustedes van a sentir inmediatamente cuando le pusieron la inyección un dolor muy puntual, muy intenso, muy localizado y fugaz. Eso es A delta. Y milisegundos después van a sentir un dolorimiento molesto, menos intenso, mal localizado o alrededor del área inyectada. Eso es fibra C. ¿Sí? Entonces, todos han tenido dolor tipo A delta y han tenido dolor tipo C. El ejemplo clásico, la fibra C es fundamentalmente de las vísceras. Las vísceras duelen mal localizado. Las fibras A delta, fundamentalmente el dolor somático, dolor en piel, muy bien localizado. El dolor A delta, el paciente se lo señala con el dedo. El dolor C, el paciente se lo señala con toda la mano. Les doy un ejemplo. Cualquier lesión en piel es A delta. Otras estructuras que tienen fibras A delta es el peritoneo y las serosas. El pericardio, la pleura, las meninges, el peritoneo, las serosas de las articulaciones tienen A delta. Duelen muchísimo y muy localizado. ¿Sí? Y fibra C, todas las vísceras del cuerpo. ¿Sí? Todas las vísceras huecas, las sólidas, no tienen fibras dolorosas. Duele el peritoneo alrededor, pero no la víscera. Y el músculo considerado como víscera tiene fibra C. El músculo duele mal localizado y ustedes alguna vez posterior al gimnasio les debe haber dolido los músculos y duele toda un área. Y el tendón no, el tendón tiene A delta. Entonces, si viene un paciente y me dice, tengo cefalea tensional, estoy todo contracturado, y ustedes van a buscar puntos miofaciales, si el paciente se toma la nuca de esta forma, y posiblemente eso sea un punto miofacial muscular, porque eso es dolor tipo C. Y si el paciente dice que le duele ahí, y posiblemente tenga un punto miofacial tendinoso o una entesopatía, porque eso es dolor A delta. Entonces esto me sirve bastante como para dividir las aguas entre los pacientes. Entonces un poco lo que le dijimos, las A delta son mielínicas, conducen rápido, y las C son amielínicas. Pero el nervio, esto es un esquema de un nervio, tiene de todo. Tiene fibras C, tiene fibras A delta, tienes A beta, tienes A alfa, las alfas vinculadas a motilidad, las A beta vinculadas a tacto, las C y las A delta vinculadas a dolor. Entonces en el nervio va todo junto. Y hay una relación entre las fibras alfa o motrices y también las beta táctiles con las C, que son dolor. Tienen una relación. Y esto es fundamental. Y para su actividad es fundamental, como lo vamos a ver en un momento. En 1965, Meslach igual desarrollaron la teoría de la compuerta. Y por esta teoría ganaron el premio Nobel. Si ustedes recuerdan, a nivel de la médula espinal, ¿sí?, sobre todo a nivel de la H de la médula, de la sustancia gris, está dividido en láminas. Desde las más periféricas hasta las centrales son 12 láminas. Los impulsos
Cada una de estas láminas tiene cuerpos neuronales donde las láminas anteriores tienen cuerpos neuronales motores, las láminas posteriores tienen cuerpos neuronales más relacionados con lo sensitivo. Y la lámina 5, ¿sí?, recibe impulsos nociceptivos, recibe impulsos dolorosos. Pero esta lámina 5 se ve estimulada o interferida o modulada, es la palabra, por la lámina 2. La lámina 2, 2 y 3, en realidad también la conocen como sustancia gelatinosa de Rolando. Y vamos a ver cómo sucede. Lo que tiene que saber que en la lámina 2 hay una interneurona inhibitoria, ¿sí? Entonces esto funciona así. Aquí tengo, ¿sí?, mi lámina 5. Aquí recibo el estímulo doloroso, nociceptivo, que viene por el haz espinotalámico. Esto se va a decusar al otro lado y va a subir por el espinotalámico hasta el cerebro y la corteza somatosensitiva primaria para hacerse consciente y decir, ahí me duele. Y aquí está representada la lámina 2. ¿Sí? En la lámina 2 tengo esta interneurona que tiene carácter inhibitorio. Es una interneurona inhibitoria. Entonces, si yo estimulo una fibra dolorosa, como puede ser una fibra C, ¿sí?, la fibra C lo que hace es inhibir la interneurona. Es decir, inhibo la inhibición. El resultado de esto me duele más. El estímulo doloroso pasa puro. Lo que me podía inhibir el dolor ahora está inhibido. Pero, ¿sí?, las fibras A, beta, eso es tacto, y las fibras alfa, eso es movimiento, tienen acción estimuladora de la interneurona. Eso implica mayor inhibición y el estímulo doloroso pasa siendo menos intenso. Entonces, las fibras A delta y C, que son dolorosas, abren la compuerta, permiten que el impulso doloroso pase libre, sin ningún tipo de modulación. Las fibras alfa y beta, dolor y tacto, ¿sí?, cierran la compuerta, modulan el dolor y evitan que el dolor pase tan intenso. Por supuesto, esto implica secretar o dejar de secretar neurotransmisores. Eso implica activar o inactivar. Entonces aquí lo tienen todo un poquito mejor esquemado. Aquí está la interneurona y aquí está estimulada por una fibra táctil o motriz, ¿sí?, e inhibida por una fibra dolorosa, y esto va a tener impacto en la sinapsis y el impulso pasará modulado o no. Entonces vamos a ver si lo vemos mejor en un esquema. Dijimos, las A beta son no nociceptivas, es tacto, cierran la compuerta. Las alfa o C abren la compuerta. Aquí tengo la lámina 5. La lámina 5 está preparada para recibir impulsos dolorosos. Entonces viene el impulso doloroso a través de las fibras A delta o alfa, ¿sí? Pero tengo la interneurona de la sustancia gelatinosa de Rolando. Si se estimula solo por las fibras alfa, inhibo la inhibición, por lo tanto duele un montón. Pero si estimulo las A beta o las alfa, tacto o dolor, ¿sí?, estimulo la inhibición y el dolor pasará modulado, con menos dolor. Estos son los autores y este es el esquema que publicaron. Y esto lo saben bien las madres. Cuando el nene corre, se cae y se golpea la rodilla, inmediatamente la madre lo que hace es frotar o acariciar la rodilla o el área lesionada. Eso es compuerta. Eso es estimulación táctil de un área con nocicepción. Y esto lo saben muy bien ustedes, los kinesiólogos, porque la acupuntura y los TENS, vamos a ver qué tipo de TENS, lo que hacen es estimular la compuerta. ¿Sí? Por lo tanto, cierran la compuerta para impulsos dolorosos. Entonces, esto ya me queda claro. Si yo tengo un dolor normal, ¿sí?, y quiero hacer compuesta, el tacto, el movimiento, si ustedes se martillan un dedo, inmediatamente van a sacudir. Eso es compuerta. ¿Sí? Entonces,
el tacto, la caricia y el movimiento minimizan o limitan el dolor. Diferente al dolor patológico o neuropático, donde el tacto puede generar dolor. Eso se llama alodinia. Las vías de conducción ya hablamos un poco, pero creo que las vías de conducción en la universidad quizás nos las enseñaron incompleta. Nos dijeron, ustedes tienen un receptor que podrá estar en piel o podrá estar en una víscera y podrá ser A delta y podrá ser C la fibra. Y ese receptor va a llegar al ganglio de la raíz posterior. Ahí tiene la segunda parte de la neurona que va a ser sinapsis en el asta posterior, en la lámina 5. Se va a decusar al otro lado, va a subir por el espinotalámico, va a llegar al tálamo. Ahí tiene, ¿sí?, otra neurona y después se va a ir hacia la corteza somatosensitiva primaria donde el dolor se va a hacer consciente. Eso aprendimos en la facultad. Pero no nos enseñaron sobre los neurotransmisores inhibidores. Todo lo que llamamos neurotransmisores positivos son neurotransmisores algógenos, generan dolor. Glutamato, aspartato, sustancia P y muchos más. Y los neurotransmisores inhibidores son analgésicos, opioides endógenos, endorfinas, dimorfinas, encefalinas. Esos son opioides, ¿sí? Pero serotonina también, noradrenalina también y GABA también. La noradrenalina ya la estudiamos. Entonces, ¿cómo termina siendo esto? Tengo un sistema analgésico endógeno descendente. El impulso llegó hasta la corteza, ya es consciente y digo ay. Entonces, cuando transitó por el tronco encefálico ese impulso, la sustancia gris periacueductal se enteró que pasó ese impulso y me inundó de noradrenalina, sustancia analgésica. Por eso se llama descendente. Debe llegar el impulso a la corteza para poder generar un impulso o una sensación analgésica. Y la modulación local llegó al asta posterior. Y en el asta posterior hace sinapsis con su segunda neurona para subir por el espinotalámico. En el asta posterior, cuando pasa el impulso, lleno todo de ácido GABA, que es inhibidor o analgésico, lleno todo de dimorfinas, lleno todo de encefalinas, y por lo tanto el impulso tendrá que pasar menos intenso. Entonces, esta inhibición o modulación del dolor o sistema analgésico endógeno está a cargo de la corteza, del tálamo, del mesencéfalo, de la sustancia gris periacueductal y del asta posterior también. Y las sustancias analgésicas son los opioides, la noradrenalina, la serotonina y el sistema cannabinoide. Ese es el sistema analgésico que tenemos nosotros. Entonces, la vía de conducción dolorosa completa tiene una parte dolorosa y una parte analgésica. Es decir, tuve una lesión, me lastimé la piel, un corte. Eso lo que va a hacer es estimular el receptor o la terminación nerviosa libre y va a llegar a la lámina 5. En la lámina 5, el neurotransmisor que voy a usar para dolor es sustancia P y glutamato. Inmediatamente hace sinapsis con la segunda neurona, pero ahí mismo actúa la inhibición local. Entonces, lleno la sinapsis, ¿sí?, de serotonina, noradrenalina, GABA, dimorfina, y este impulso ascendente no es tan intenso como debería ser. Voy modulando el dolor que va a llegar a la corteza, aún no llegó. Pero cuando llegó a la corteza, y aquí también uso como neurotransmisor sustancia P y glutamato, que son dolorosos. Y una vez que llegó a la corteza, la sustancia gris periacueductal, el tronco, va a generar una respuesta analgésica descendente. Y voy a llenar todo de más serotonina, más noradrenalina, más endorfinas. Por eso, uno podría decir que nada duele tan intenso como debería doler, porque hay un balance entre sustancias que generan dolor y sustancias analgésicas. Entonces ya hablamos un poquito de esto. El dolor somático es el dolor correcto que traduce lesión y termina cuando la lesión ha sido solucionada. Y el dolor neuropático es un dolor patológico que no genera, no funciona como un sistema de alarma, simula un daño o no, pero es un dolor erróneo, como una neuralgia posherpética o una distrofia simpático refleja. Entonces vamos a ver cómo podemos, desde el punto de vista farmacológico, tratar a estos pacientes. Empecemos con algunos fármacos como los antidepresivos. La depresión es una epidemia actualmente.
dicen que hasta el 20% de la población adulta va a tener algún episodio depresivo, y nosotros los vemos como básicamente en pacientes con enfermedades quirúrgicas, estrés, fatiga crónica, dolor crónico, o por influencias ambientales, pacientes que viven sometidos a trastornos del sueño, ¿sí? O por incluso cualquier paciente que esté internado va a tener dolor, ansiedad, depresión e insomnio. Eso lo vemos mucho en los cuidados intensivos. Esto nosotros lo llamamos síndrome DADI. Y si no tratamos uno, no se mejora ninguno. Hay que tratar, si no tratamos los 4, perdón, no mejora ninguno. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de los sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos. El noradrenérgico ya lo conocen. El sistema serotoninérgico, ¿sí?, se secreta a nivel de los núcleos del RAFE, básicamente en el tronco encefálico, ¿sí?, y va hacia el hipocampo, hacia el tálamo, hacia el núcleo estriado, ¿sí? Y hay muchos receptores serotoninérgicos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que tienen diferentes funciones, ¿sí? El tipo 3, por ejemplo, se relaciona mucho con las náuseas y vómitos. Bloquea los receptores tipo 3, genera antiemesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver más o menos ahora los que están relacionados con el dolor, ¿sí? Los receptores tipo 1 se relacionan con ansiedad, los tipo 1D con las migrañas, ahí tenemos los antijaquecosos de última generación, ¿sí? Y los tipo 3, como dijimos, náuseas y vómitos, y después tenemos los receptores que recaptan serotonina, ¿sí? Entonces ahí tienen más o menos la acción de cada uno de estos receptores. Y con respecto a las catecolaminas, en realidad ya lo vimos, a partir de la tirosina voy a formar noradrenalina, va a haber una recaptación de noradrenalina del cual va a estar a cargo el receptor alfa 2, ¿sí? Y estos circuitos noradrenérgicos se encargan de la alerta de la presión arterial, pero también, ¿sí?, tienen un potente efecto analgésico y del control motor. Y se degradan o metabolizan a través de las monoaminoxidasas. Todo esto ya. Vamos a ver dónde interactúan los antidepresivos aquí. Bueno, los antidepresivos se consideran adyuvantes en términos de dolor. Adyuvante es cualquier fármaco que no fue diseñado para dolor, que intrínsecamente no tiene necesariamente un efecto analgésico, pero logran analgesia. ¿Sí? Antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, corticoides, fosfonatos, capsicina, antieméticos, catárquicos, laxantes. Hay un montón de adyuvantes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y bueno, yo lo que voy a hacer es estimular el sistema analgésico endógeno. ¿Cómo funciona? Me lastimé, ¿sí? El receptor cutáneo se estimuló y eso hizo viajar un impulso hasta la corteza cerebral. Pasó por la lámina 5, se decusó y llegó a la corteza cerebral. Entonces pasó por la vía periférica, ¿sí? Pasó por el asta posterior, que puede estar sensibilizado para el dolor, ¿sí? Llegó a nivel central, debería haber una inhibición descendente o una analgesia descendente que va a limitar el dolor. O sea, yo el dolor lo tengo que limitar a nivel del asta posterior y a nivel central. Son las dos formas que tengo de trabajar. Para no sentir el impulso puedo usar anestésicos, eso es lidocaína, ¿sí? Si tengo el nervio dañado puedo usar antiepilépticos, eso es carbamazepina. Si tengo alteración de la inhibición local, puedo usar pentines, pregabalina. Y si tengo alteración de la inhibición descendente, podré usar antidepresivos. Pero estos pacientes se presentan clínicamente de diferente forma. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ver el primer caso clínico. Este es un paciente femenino de 65 años de edad que tiene antecedentes de EPOC. En realidad es un EPOC muy grave. Tiene oxígeno domiciliario y tiene un índice de masa corporal de 15. Ha bajado de peso de una forma tremenda, básicamente porque su EPOC está muy avanzado. Cursa 29 días de internación en cuidados intensivos y esto se debe a que progresó su enfermedad de base. La verdad es que no tiene una infección, sino simplemente progresión de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sistemáticamente falla en las pruebas de ventilación espontánea. No logro destetarlo del respirador porque lo tanto decidimos traqueostomizarla. Se hace una traqueostomía percutánea al 8º día de su internación sin ninguna complicación. Realizamos pruebas de ventilación espontánea 2 veces por día y trabaja junto con el grupo de kinesiólogos de la unidad. Kinesiólogos de los cuales ya se hizo amigo. Pero desde hace 5 días, el médico residente que está a cargo de esa paciente
nota que la paciente está menos colaboradora. Tiene somnolencia diurna, ¿sí? A lo cual dice que lo que pasa es que de noche no duermo. Y aparte, tiene dolor en el sitio, en el ostoma, donde se realizó la traqueostomía. Y por otro lado dice, no aguanto más, este dolor es tremendo y no quiero hacer las pruebas de ventilación espontánea. No quiero hacer ejercicios respiratorios, no quiero. Se estudia la situación, se descarta infección del sitio de donde está la traqueostomía, no hay lesiones en la vía aérea, se hace una fibrobroncoscopía y todo es negativo. Entonces llaman al jefe y se puede acercarse y preguntar, a ver, jefe, ¿qué le pasa a la paciente? Se acerca al jefe y cuando la interroga, la paciente está apática, gira la cabeza, no quiere colaborar, no quiere hablar. Y después de muchos intentos y a insistir, ¿sí? La paciente le expresa al jefe de la unidad que no tolera más el dolor, que el dolor es muy intenso y que no puede más con esta situación y que quiere morir. No aguanto más. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cómo desde hace 5 días atrás era una mujer que trabajaba con su equipo de kinesiólogos en términos de ventilación espontánea con intención de ser destetada y luego de muy poco tiempo, como 5 o 6 días, dice, esto no va más, no quiero más? La respuesta es la siguiente. Esta mujer le llegan múltiples impulsos dolorosos que estimulan el cerebro, ¿sí? Pero, ¿sí? La serotonina, la noradrenalina, ¿sí? Que actuaban como moduladores del dolor, los utilicé tanto que no tengo más. Entonces, ahora, ese impulso que se encontraba modulado, no se modula. Perdí la modulación descendente. Y dijimos que la serotonina también tiene una importante función en el control del sueño. Entonces, esta mujer tiene insomnio, tiene un dolor que no era muy intenso, pero ahora lo sufre muy intensamente. No sé si está deprimida o no, y tiene un trastorno de ansiedad. Entonces tiene casi todo el síndrome de ADI, no hace falta que tenga los 4 componentes. Y está claro que ese dolor, si le damos antiinflamatorios o incluso morfina, no va a mejorar. Ese dolor no tiene un problema local, no tiene nocicepción. Lo que tiene es deficiencia en el sistema analgésico endógeno. Y ustedes lo van a ver muy frecuentemente con un caso, por ejemplo, una artrosis de cadera. La paciente con artrosis de cadera que tiene contraindicación para operarse, por ejemplo, porque tiene problemas cardíacos, y la mandan al kinesiólogo. Me duele la cadera, me duele la cadera, me duele la cadera, y la ven una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y después de un mes les dice, no quiero más, no puedo más, no doy más. Muchas veces se largan a llorar, muchas veces expresan deseos de morir. Entonces, tiene que ver con esta falta de neurotransmisores analgésicos. Entonces, tiene prácticamente todo el síndrome. Le tenemos que dar un analgésico que sea coherente con lo que nosotros llamamos este fenotipo de dolor. Y el fenotipo de dolor que tiene la señora es pérdida de los controles inhibitorios, pérdida de la analgesia endógena. Los antidepresivos son muchos. Dentro de la clasificación se llaman tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hago que haya más serotonina en la sinapsis. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Inhibidores de la noradrenalina y de la histamina. Inhibidores de las monoamino-oxidasas. Hay un montón. No vamos a ver todo. Primero, los inhibidores de las monoamino-oxidasas se usan como última línea de tratamiento porque dan muchos efectos adversos. Pero sí usamos tricíclicos, sí usamos serotoninérgicos y sí usamos duales, lo que inhiben 2 cosas. Entonces, estos son los más utilizados. Los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Mejoran el sueño, mejoran la ansiedad, mejoran el ánimo, pero no tienen efecto analgésico. Entonces, sirven mucho para la depresión, lo usan mucho los psiquiatras, pero no tienen ningún efecto analgésico. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, hay un montón. Quizás los conocen por sus nombres comerciales, Centius, Meridian, Prozac, Aramix, Atemix, hay un montón, ¿sí? Se usan muchísimo para ansiedad y depresión y andan muy bien y son muy bien tolerados.
pocos efectos adversos. Pueden generar anorexia al principio, pueden generar algo de gastritis, ¿sí? Y pueden dar algunas arritmias, pero es poco frecuente. En general se toleran muy bien. Sobre el comportamiento suicida les voy a hacer un comentario en un momento. La amitriptilina es un tricíclico y este recapta noradrenalina y dopamina. Todo antidepresivo es más analgésico mientras más noradrenérgico sea. Entonces, este es nuestro caballito de batalla, por varias circunstancias. Porque necesitamos dosis bajas, con lo cual casi no tenemos efectos adversos, porque es muy conocido de hace muchísimos años y porque es sumamente barato. El primer día va a tener algo de efecto sedativo, el paciente duerme mejor. Habitualmente damos una sola dosis a la noche. Hacia el quinto día ya empieza el efecto analgésico. Y hacia el día 15 recién voy a tener el efecto antidepresivo. Los efectos antidepresivos de cualquiera de estos fármacos se ven entre el día 15 o 30 de su uso. Pero como yo no quiero efecto antidepresivo, yo quiero efecto analgésico, al quinto día ya voy a tener algo de analgesia. No se puede usar en pacientes que hayan tenido infarto reciente, no se puede usar en pacientes con arritmias actuales, no se puede usar en pacientes con manía, porque estos pacientes se pueden sentir tan bien que pueden despertar episodios maníacos, ¿sí? Y puede generar, ¿sí?, retención urinaria. En eso hay que tener cuidado. Mucho más útiles son los antidepresivos duales, la duloxetina y la venlafaxina. Estos hacen que aumente el tono de noradrenalina y serotonina. Entonces, tienen todos los beneficios de la anterior, pero aparte mejoran el sueño, mejoran la calidad y cantidad de sueño, mejoran el ánimo y son potentemente analgésicos. Igual que el resto, no tienen su efecto en forma inmediata. La analgesia lo voy a ver al cuarto o quinto día y el efecto sobre el ánimo y el humor lo voy a ver hacia el día 20 o 30. ¿Sí? Inhiben ambos recaptación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de inhibe la recaptación es dejo que el neurotransmisor esté más tiempo en la sinapsis? Se absorbe bien por vía oral, pueden dar algo de náusea, somnolencia, pero los efectos adversos son muy bien tolerados. Ahora, vimos varios antidepresivos. La pregunta es, ¿cómo elegimos el antidepresivo ideal? ¿O cómo elegimos en cada caso? Depende del perfil del paciente. ¿Sí? Es decir, primero tengo que ver que no haya efectos adversos y hay algunos a tener en cuenta. Con algunos sucede más y con otros sucede menos. Pero las primeras semanas pueden, al principio, dar un poquito más de ansiedad. Por eso, inicialmente, a estos pacientes pueden suceder dos cosas. Que esté un poquito más ansioso y uno le dice, tranquilo, que dentro de una semana esto va a pasar. O que inicialmente se sientan muy bien, y esto se llama periodo de luna de miel. Se sienten tan bien, pero tan bien, creen que todos sus problemas sean solucionados, que hacen locuras. ¿Sí? Entonces, uno le tiene que decir que las primeras semanas de tomar este fármaco no tome decisiones importantes. Locuras. Se compran el auto que siempre han querido porque se lo merecen, y no quiero decir que no se lo merezcan, pero se sienten tan bien que quieren hacerlo, ¿sí? Se separan, hacen inversiones, entonces uno les tiene que decir que tengan cuidado, las primeras semanas no tomen decisiones importantes. No todos generan disfunción sexual. En realidad ninguno genera disfunción sexual, pero sí disminuye el deseo sexual. Salvo uno, como la venlafaxina, que no disminuye el deseo sexual, pero puede producir retraso en la eyaculación. Incluso esto se usa con fines terapéuticos en algunos casos. Pueden, ¿sí?, aumentar la presión arterial en algunos casos, ¿sí? Pueden dar boca seca, pueden dar retención urinaria. Los que tienen efecto histamínico pueden dar sueño y eventualmente caídas y mareos. Los que tienen efecto antiadrenérgico pueden dar hipotensión, y estos sí, impotencia, pero estos son la trazodona, ¿sí?, que ya prácticamente, o al menos en términos de dolor, no lo usamos. Y algunos pueden generar, los que tienen antiserotoninérgico, aumento de apetito, sobre todo apetencia por dulces. Otras cosas menos común, taquicardia, sudoración. La sudoración no es frecuente y no es
una causa de suspender el fármaco, salvo que al paciente le genere una incomodidad insuperable. Entonces ahí uno negocia con el paciente. ¿Sí? ¿Estás mejor del dolor? Sí. ¿Estás transpirando más? Sí. Bueno, me tienes que guiar. ¿Es tolerable la transpiración? Y bueno, si es tolerable, seguimos adelante. No es que la transpiración va a ir mejorando ni la transpiración va a ir cediendo. En este aspecto no hay necesariamente un acostumbramiento, sino que el paciente en algunas circunstancias empieza a tolerarlo mejor. Y las ideas suicidas, bueno, así como les dije que todos los antidepresivos al principio pueden generar ese periodo de luna de miel donde los pacientes se sienten genial y después bajan a una situación más normal, pueden, sobre todo en adolescentes, ¿sí?, generar ideación suicida, que no se traduce en actos suicidas. Es decir, sí dan ideas, no se traducen en acción. Pero imagínense que ustedes le dan esto a un adolescente y el adolescente viene a la próxima consulta con su madre y le dice, che, la verdad que he tenido sueños extraños o ideas extrañas sobre hacerme daño, por más que no suceda, no es una situación agradable. Entonces, esto se soluciona, ¿sí?, dándolo a dosis muy bajas inicialmente. Por lo tanto, hay que explicarle al paciente que uno lo va a dar a dosis baja para evitar todo tipo de efecto adverso y las dosis las iremos subiendo de a poco. ¿Cómo los elegimos? Y siempre tener en la cabeza primero la amitriptilina. ¿Por qué? Porque es barato y porque anda muy bien en neuropatía diabética, en neuropatía herpética. Aparte, si el paciente tiene insomnio, fatiga crónica, es preventivo para la migraña, es barato. No podré usarlo, tendré cuidado si el paciente es muy hiperactivo. Si el paciente es muy hiperactivo y le doy esto, es como darle combustible de avión, ¿sí? O si ha tenido un infarto o arritmia así poco, o tiene hipertrofia prostática. En esos casos intentaré no darlo. La venlafaxina es la segunda opción. ¿Por qué? ¿Porque es peor? No, es igual de bueno. El problema es que es mucho más caro, ¿sí? Poco efecto sobre la libido, entonces habitualmente la dejamos para personas más jóvenes, ¿sí? Y también es preventivo migrañoso. Se tolera muy bien, ¿sí? Puede dar ideas suicidas como todos y puede dar algo de arritmias. La duloxetina, ¿sí?, es la primera elección en fibromialgia. Útil si el paciente tiene esa fatiga o falta de ganas, lo que llamamos fibrofog. Ese paciente como que está atontado, no puede pensar, no se acuerda de las cosas, tiene una nube en el cerebro, la cabeza pesada, ¿sí? Y aparte está todo el tiempo cansado, ¿sí? Para esos casos la duloxetina anda genial, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ojos de disfunción sexual porque la duloxetina sí baja un poco el deseo sexual, ¿sí? Y también es muy activante, da mucho gana, mucho ímpetu, por eso lo usamos para fatiga. Ojo, no lo den de noche, denlo de día, porque el paciente puede desarrollar insomnio. La mirtazapina tiene efecto histamínico, entonces tiene tres circunstancias interesantes, ¿sí? Útil para los pacientes con anorexia de algún tipo. ¿Por qué? Da un hambre tremendo y los pacientes suelen subir de peso. Eso puede ser útil en algunas circunstancias, ¿sí? En pacientes que han perdido peso que tienen anorexia. Es un potente preventivo migrañoso y casi no tiene efecto sobre la actividad sexual. Pero, como hace comer mucho, ojo con la obesidad, ojo con los trastornos del colesterol. Y la fluoxetina, que dijimos que es un IRS puro, tercera línea, poco útil en dolor, ¿sí? Se puede usar en pacientes fatigados, útil para la obesidad. En realidad, más que para la obesidad, la fluoxetina, como baja mucho la ansiedad, se usa para lo que llamamos scavenger, que son los picoteadores. No es el paciente que come mucho, sino es el paciente que come a toda hora, en todo momento, ¿sí? Entonces, al bajar la ansiedad, evita ese picoteo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Yo no pretendo que se aprendan todos los fármacos, pero sí que conozcan que los antidepresivos son útiles en estos pacientes con dolor y que lo elegimos según el perfil o las características del paciente, sabiendo que los noradrenérgicos son los que tienen más perfil analgésico. Vamos a ver el segundo caso clínico. Este es un paciente masculino de 45 años que consulta por dolor en hemitórax derecho. Tiene 3 días de evolución del dolor, lancinante eléctrico desencadenado por los movimientos o el tacto. Ni bien lo toco o se pone la camisa, le duele, ¿sí? Dura pocos segundos el dolor, se irradia siguiendo el trayecto intercostal y tiene una escala de dolor de 9/10. Cede espontáneamente
y se acompaña de sensaciones desagradables de pinchazo que no lo dejan dormir. Básicamente tiene disestesias. No tiene ningún antecedente, es un hombre joven y previamente sano, y sí, cuando lo reviso, tiene vesículas en el trayecto intercostal. ¿Qué tiene este señor? Tiene una neuralgia herpética. ¿Sí? Neuralgia herpética es esperable y es dolor durante la infección del herpes, y neuralgia posherpética es dolor 3 meses de haber solucionado el herpes. El herpes puede doler desde su inicio hasta 2 o 3 meses más. Si duele por encima de los 3 meses y hay una lesión del nervio, se considera dolor neuropático y se considera neuralgia posherpética. Es un dolor de cabeza tratarlo. Entonces, ¿qué le está pasando a este señor? Tiene un fenotipo de dolor diferente al anterior. El anterior tenía un dolor que de repente se había exacerbado sin que haya nocicepción y que no podía dormir y que estaba angustiado. Este tiene un dolor lancinante, eléctrico, tremendo, sin nocicepción, porque se toca el tórax y le duele. Eso es alodinia y eso no es normal. El impulso nervioso de los nervios mielinizados pasa o salta de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Sí? Aquí tengo el canal de sodio, porque para que haya un impulso nervioso debe haber una diferencia de potencial, sale potasio y entra sodio, y para que el canal de sodio se active, debe haber un neurotransmisor. Se pega el neurotransmisor, será un neurotransmisor vinculado a dolor, ¿sí? Sustancia P, glutamato, ¿sí? El canal de sodio se va a abrir, va a entrar sodio y va a pasar el impulso nervioso. Eso es normal. Ahora, esto se llama sinapsis, que es una transmisión química. Hay un químico que es el neurotransmisor, se pegó al receptor y el receptor generó un cambio que en este caso es permitir el pasaje de sodio. Nuestro paciente no tiene transmisión sináptica. Nuestro paciente tiene transmisión efáptica. La transmisión efáptica es una transmisión sin neurotransmisor. Es una transmisión puramente eléctrica. Estos canales de sodio, por lesión de nervio, en el caso de nuestro paciente, una lesión infecciosa por herpes, generó más cantidad de canales de sodio y de mala calidad. ¿Eso qué quiere decir? Disparan solos y en forma espontánea. No necesitan neurotransmisor. Y eso se llama efapsis. Es conducción eléctrica sin neurotransmisor. ¿Sí? La conducción efáptica funciona así. Los canales de sodio normales son los negros. Pero este señor desarrolló canales de sodio patológicos que son los que están en amarillo. Y estos canales, sin previo aviso, o solo con el tacto, pero sin estímulo doloroso, disparan. Y el paciente descarga eléctrica. Incluso pueden ser efapsis cruzadas y comprometer el nervio aledaño, ¿sí? Y aumentar el dolor de descarga. Entonces, esta transmisión efáptica o dolor por alteración de los canales de sodio es una cosa tremenda. Un ejemplo de esto es la neuralgia herpética de la cual estamos hablando, pero otro ejemplo, por ejemplo, es la neuralgia trigeminal. Otro ejemplo es la neuropatía diabética. Otro ejemplo es la neuropatía compresiva, por ejemplo, la ciatalgia. Entonces, todas esas lesiones nerviosas van a generar alteración de los canales de sodio. Y ustedes van a ver que las características de este dolor son muy diferentes al previo que vimos. Este fenotipo de dolor le llamamos fenotipo de dolor tipo canales de sodio o por conducción efáptica. ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que bloquear esos canales de sodio, y eso lo hacen los antiepilépticos. Entonces, el antiepiléptico de elección y el antiepiléptico más conocido es la carbamazepina. Ustedes por ahí lo conocen como Tegretol, Conformal. Este fármaco bloquea los canales de sodio. Por lo tanto, evita esas crisis lancinantes de dolor. ¿Sí? Puede dar algo de somnolencia, mareos, diplopía, pero en general se tolera muy bien. Hay que empezar con dosis bajita y aumentar de a poco. ¿Sí? Hay otros bloqueantes de canales de sodio, un montón. Yo no les voy a nombrar todos, pero la fenitoína también es un antiepiléptico, pero no tiene uso en dolor, tiene uso como anticonvulsivante. Pero el ácido valproico, el topiramato, la lamotrigina, la lidocaína son todos anticonvulsivantes que sí tienen uso en dolor. El valproico funciona igual que el Tegretol, igual que la carbamazepina, pero tiene la particularidad que es orexígeno, da hambre.
Entonces veré si me conviene darle esto a mi paciente. El topiramato también bloquea los canales de sodio, pero aparte tiene un efecto de rechazo o se usa para los pacientes etilistas, disminuye el deseo de consumir alcohol. Y aparte es muy anorexígeno, hace descender de peso. Hoy la FDA, ¿sí?, tiene al topiramato, ¿sí?, como uno de los pocos fármacos autorizados para el tratamiento de la obesidad. Entonces, si tengo un paciente o gordito o etilista que aparte tiene este tipo de dolor, por ahí esta es la elección. Si tengo un paciente muy delgadito con este tipo de dolor, por ahí el valproico es la elección. Y la lamotrigina, en realidad, anda muy bien para la neuropatía vinculada a VIH. Entonces lo vamos a dejar para ese subgrupo de pacientes. La lidocaína solo puede ser usada por vía endovenosa, hace falta experiencia, no lo pueden usar así nomás porque sí puede traer algunas complicaciones, ¿sí? Entonces, ya vimos a qué pacientes puedo usar fármacos antidepresivos, en qué pacientes puedo usar fármacos antiepilépticos. Son fenotipos de dolor muy diferentes, todos ellos seguramente los han visto ustedes en el consultorio. Vamos a ver el último caso clínico. Es una paciente de 35 años de edad que consulta por dolor generalizado. Señora, ¿qué le duele? Todo. No puede ser todo. Sí, me duele la parte cervical, los hombros, los muslos, la parte lumbar y el perineo. Ah, la miércoles. ¿Y de esto hace cuánto? Toda la vida, pero hace 4 años que me duele más, ¿sí? Cada vez que hace frío o estoy en situación de estrés, el dolor empeora, ¿sí? Mejora cuando duermo bien o con algo de calor, y tengo aparte muchos síndromes funcionales. En realidad la señora no lo expresó así, pero nosotros interrogamos y los síndromes funcionales son síndromes, ¿sí?, vinculados con dolor o no, pero que interfieren con la vida diaria de la paciente. Entonces, dentro de los síndromes funcionales que encontramos, esta paciente tiene insomnio, cefalea crónica diaria, le duele todos los días, todo el día la cabeza, bruxismo con dolor facial y disfunción temporomandibular, colon irritable, alterna diarrea y constipación, cistitis intersticial, todo el tiempo le arde cuando hace pis, pero todos los exámenes de orina son normales y no tiene infección urinaria, vulvodinia, dispareunia y anorgasmia. Le duelen los genitales externos, tiene dolor durante el acto sexual y no tiene orgasmo. Abotagamiento, no puede concentrarse, no puede leer, no puede trabajar, siente la cabeza pesada, eso se llama fibrofob. Y sensibilidad química múltiple. Escúcheme, tómese un paracetamol, no puedo, me hace vomitar. Tómese un Reliberan, no puedo, me da temblor. Bueno, tómese un diclofenac, no puedo, me da gastritis. Tiene intolerancia para todos los fármacos, ¿sí? Y eso no es que sea una paciente molesta. No, es parte de estos síndromes funcionales. No tolera los fármacos, le hacen mal. Y bueno, cuando lo revisamos tiene dolor en las masas musculares, ¿sí? Esto de dolor sobre las diferentes masas musculares no necesariamente tiene que estar presente. Esto de los 18 puntos dolorosos se usa con términos de investigación y no necesariamente para diagnóstico clínico. Imagínense si yo para hacer diagnóstico de fibromialgia debo tener sí o sí 12 puntos dolorosos. Si tiene 11 no tiene fibro. En realidad el diagnóstico de fibromialgia lo hacemos como existencia de dolor crónico generalizado, y generalizado se refiere que duele más de un lugar, ¿sí? Más síndromes funcionales, cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene este paciente? Está claro que tiene fibromialgia, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, punto 1, no está loca, tiene un trastorno de neurotransmisores. Vamos a ver si logramos entender lo que le pasa y en base a eso poder ver qué le damos. Esta es una sinapsis glutaminérgica y dijimos que este neurotransmisor, ¿sí?, es un neurotransmisor doloroso, ¿sí? Entonces, aquí está el glutamato, esto es presinapsis y esto es postsinapsis, ¿sí? Y el glutamato normalmente es excretado hacia el espacio sináptico, pasa a través del receptor AMPA hacia la postsinapsis y se transmite el impulso sináptico generando dolor, ¿sí? El receptor NMDA, del cual por ahí hablamos un poquito, está normalmente bloqueado por un canal que se llama voltaje dependiente y está bloqueado por un magnesio. Se llama voltaje dependiente porque este magnesio tiene carga positiva. Así funciona una sinapsis normal. Ahora vamos a ver en esta área qué le pasa a nuestro paciente con fibromialgia. Lo que le sucede es esto. Entró calcio al receptor NMDA.
Y lo que hizo el calcio es desplazar el magnesio. Lo sacó al magnesio, ¿sí? ¿Y de dónde salió el calcio? Bueno, hay un canal de calcio presináptico que se llama canal de calcio subunidad alfa 2 gamma. Permitió que el calcio entrara a la presinapsis, se difundiera y el calcio entró al receptor NMDA desplazando el magnesio. Y este calcio estimula una óxido nítrico sintetasa, estimula óxido nítrico, y el óxido nítrico va a generar expresión de un gen que se llama CIFOS, que en forma retrógrada va a estimular la generación de sustancia P. Y la sustancia P es una sustancia o un neurotransmisor doloroso. Y la sustancia P lo que va a generar es la estimulación de más glutamato, que este va a poder entrar por el NMDA para generar más dolor y para generar más sustancia P. Entonces lo que tienen estos pacientes es un exceso de neurotransmisor doloroso en la sinapsis. Por lo tanto, duele todo, absolutamente todo. Lo que le toquen duele. El problema de estos pacientes es que cuando les duele la cabeza van al neurólogo, cuando les duele el abdomen van al gastroenterólogo, cuando les duele la columna van al traumatólogo, terminan en el reumatólogo y andan de shopping médico por todos lados sin encontrar respuesta. Esto se llama sensibilización dolorosa central y es la fisiopatología de la fibromialgia, ¿sí? Los opioides endógenos intentan bloquear esta respuesta, pero no lo logran, y el sistema serotoninérgico tampoco logra bloquear esta respuesta. Esto se da en pacientes vinculados o sometidos a estímulos nociceptivos frecuentes o sostenidos. Y esto no necesariamente, cuando hablo de estímulo nociceptivo, hablo de dolor, hablo de estrés, hablo de insomnio, hablo de dolor crónico, ¿sí? O de un fenotipo o una personalidad particular de estos pacientes. Pero esto no es una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad por un trastorno de neurotransmisores. ¿Cómo la trato? Y aquí el problema es el calcio. Todo esto empezó con un calcio que desplazó un magnesio. Entonces bloqueemos el canal de calcio y eso hace la pregabalina. Este fenotipo de dolor es muy diferente a los que vimos previamente. No es ni lancinante ni va acompañado de esa sensación de deseo de morirse como tenía la primera paciente. Esto es un dolor generalizado con síndromes funcionales. Entonces, lo que hace, ¿sí?, la pregabalina, ¿sí?, en la sinapsis glutaminérgica es bloquear en la presinapsis la subunidad alfa 2 gamma. Eso hace la pregabalina. En realidad, se llaman pentinoides. Y los pentinoides es un grupo de fármacos que está formado por dos, pregabalina y gabapentin. Y esto debe quedar claro, funcionan igual, exactamente igual. Su farmacodinamia es idéntica. Ambos bloquean el mismo receptor. Por lo tanto, no tiene sentido combinarlos. No tiene sentido, si fracasé con un fármaco, probar el otro. Absolutamente ningún sentido. Funcionan exactamente igual. La diferencia de uno y de otro está en la absorción. Entonces, un poco lo que dijimos, ¿no? Aquí, en el asta posterior, exceso de glutamato, injuria nerviosa, se abren estos canales de calcio, entra calcio, más glutamato, más sustancia P y un circuito vicioso. Entonces, inhibiendo esta unidad alfa 2 gamma, inhibo el dolor. ¿Sí? Entonces, aquí está, miren, cómo se absorbe en violeta el gabapentin. El gabapentin, para llegar a una dosis terapéutica tarda mucho tiempo. La pregabalina se absorbe rapidísimo. Es la única diferencia. Entonces, el gabapentin necesita una proteína transportadora para ser absorbido. Entonces, primero tengo que dar 100 miligramos cada 8 horas, esperar 3 o 4 días que el paciente genere más de esta proteína transportadora. Después 200 miligramos cada 8 horas, esperar 3 o 4 días. Después 300, después 600 y así ir subiendo. La pregabalina, te doy 25 miligramos, se absorbe 25. Te doy 100, se absorben 100. Te doy 300, se absorben 300. Por eso los pacientes también dicen que el gabapentin se tolera mejor. En realidad no, porque si yo te di 300 de gabapentin y no se absorbieron 300, se absorbió la mitad. Entonces uno cree que lo tolera mejor, pero en realidad tengo menos dosis circulante. Entonces, básicamente, el gabapentin lo dejamos de usar porque al paciente le tengo que pedir que compre cajas de diferentes dosis. Cómprate una de 100 miligramos, una de 200 y una de 300, porque cada 3 o 4 días vamos a ir cambiando la dosis. Y esto hace que sea incómodo, ¿sí? Entonces, por eso
lo usamos menos, pero ambos son igual de eficaces, ambos actúan de la misma manera. Entonces, aprendemos estas cosas y la idea ahora, ¿qué hacemos si yo soy kinesiólogo con todo esto? Bueno, primero, entender que el kinesiólogo es un adyuvante. Toda experiencia placentera, cualquiera sea, estimula la analgesia endógena, estimula la analgesia descendente. ¿Sí? Entonces, la consulta médica, la consulta kinésica, ¿sí? Debe evitarse la espera, evitar el estrés y que sea en lo posible agradable. ¿Sí? Y ustedes dicen, sí, pero yo a veces, ¿sabes qué? Estoy atendiendo al paciente número 25 en mi consultorio y ya no tengo, no me quedan energías para ser agradable, y no importa. Porque una buena experiencia en el consultorio médico, ¿sí? El paciente sale de ahí con analgesia, más allá del fármaco que le des. Y lo mismo pasa con los kinesiólogos, ¿sí? Entonces, esto que ustedes deben haber visto, las camas de jade, las piedras calientes, no tiene ningún contexto fisiológico en términos de analgesia más que generar agrado y estimular la secreción de noradrenalina, ¿sí? Como así también, ¿sí? Los masajes, como así también la actividad sexual, como así también no le van a dar a un paciente con dolor que haga una dieta, porque lo van a angustiar más. Le dicen que se coma una pizza y después verá la dieta, ¿sí? Entonces, el kinesiólogo es un tratamiento adyuvante en términos de dolor, ¿sí? Debe ser agradable la sesión, no debe generar dolor, y si genera dolor, que sea el necesario, el paciente debe estar advertido, ¿sí? Y es un poderoso modulador del dolor. Pero aparte, ¿sí? De que el kinesiólogo toca al paciente y eso les hace muy bien a los pacientes y el paciente se siente contenido y con agrado, los kinesiólogos tienen métodos para actuar en términos de analgesia endógena. Entre ellos los TENS o las corrientes analgésicas o las corrientes eléctricas analgésicas, ¿sí? Que actúan por varios mecanismos. Y si bien yo no soy experto en TENS, conozco un poquito de la fisiología de esto, así que yo les voy a dar 2 o 3 tips nomás, pero ustedes tienen mucho más experiencia en esto. Las fibras A beta pertenecen a lo que llamamos tacto. Entonces, si yo pongo una corriente, voy a esperar un estímulo táctil, hormigueo, las actividades de las A beta. Las A delta pertenecen al dolor. Entonces, cuando haya picazón o algo de ardor, estoy activando las A delta. Las alfa son motoras, entonces voy a ver contracción muscular. Y las C son dolorosas, voy a ver dolor. Entonces, aquí tienen, ¿sí? La intensidad del estímulo y la frecuencia. Y fíjense que las primeras y las más fáciles de activar son las A beta, ¿sí? Las A beta dijimos que es tacto. Lo primero que el paciente va a sentir es cosquilleo o hormigueo, ¿sí? Entonces, con baja frecuencia, ¿sí? Ya las voy a activar. Obvio, a todas las puedo activar con alta intensidad, pero esto va a ser sumamente incómodo. Ahora, para lograr activar las que yo quiero activar y lograr con puerta, y por ahí voy a pasar por lo motor, porque tengo que activar las fibras motoras, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto. Yo puedo hacer terapia eléctrica o control del dolor por terapia eléctrica básicamente de 2 formas. Con alta o con baja frecuencia, a lo que nosotros conocemos como high tense o low tense, alto y bajo. Esto también lo llaman convencional y esto también lo llaman TENS tipo acupuntura, ¿sí? Entonces, los TENS de alta frecuencia, ¿sí? Van a tener una frecuencia de pulso entre 100 y 150. Eso significa, perdón, el intervalo entre cada pulso va a ser breve, ¿sí? Los TENS de baja frecuencia, ¿sí? Van de 2 a 10 pulsos por segundo. Y eso significa que los intervalos entre pulsos van a ser más amplios. Ahora, ¿qué amplitud le voy a dar? Y si hago high tense hasta lograr cosquilleo. Y si hago low tense y hasta lograr la mínima contracción visible, pero que no genere dolor. ¿Sí? O sea, que haya una contracción muscular sin dolor. Los high tense funcionan exactamente igual que lo que lo conocemos como marcapaso de cordón posterior, que son estimulaciones eléctricas implantables en el cordón posterior que los pacientes lo usan toda su vida para control de dolor. Entonces yo puedo hacer high tense durante 24, 48,
horas el tiempo que yo quiera. Y la tolerancia que genera es mínima. No hay problema con los high tense. ¿Cómo actúan? Por compuerta. ¿Sí? Inhiben que el impulso pase. Actúan por la teoría de la compuerta. Y los low tense, en realidad, estimulan la secreción de GABA, endorfinas y serotonina. Actúan con modulación local y descendente. Esto es mucho más parecido a la acupuntura. ¿Y cómo supimos o cómo sabemos esto? Bueno, porque a estos pacientes se le ha puesto antagonistas de estos neurotransmisores y se ve que la analgesia ganada por el método se pierde. Después tenemos el método en ráfagas, ¿sí? Donde se hacen ráfagas de cosas y que también actúan muy parecidos a los low tense, ¿sí? Entonces ahí tienen cómo son en términos de frecuencia los diferentes métodos, ¿sí? ¿Qué podemos decir hasta aquí? Los de baja frecuencia están mediados por receptores muy delta. Dijimos que estos son muy parecidos a la acupuntura. Entonces tiene acción opioide, desencadena endorfinas. Los de alta frecuencia, ¿sí? También muy delta y kappa, ¿sí? Y los de frecuencia media, perdón. Y los de alta frecuencia, ¿sí? Sobre todo receptores kappa. Pero todos generan secreción de endorfinas, de opioides endógenos. Con respecto a la serotonina, que también es un neurotransmisor analgésico, este está más relacionado con las altas frecuencias. La noradrenalina con las altas frecuencias. Entonces, las altas frecuencias reducen el glutamato. ¿Por qué? Y porque inundan de serotonina y noradrenalina. ¿Y eso qué es? Control modulatorio descendente. Y teoría de la compuerta, por supuesto. El sistema GABAérgico también modulatorio incrementa en el asta dorsal y está más relacionado con las altas frecuencias, ¿sí? Entonces, tanto las altas como las bajas frecuencias pueden activar el sistema GABA, por lo tanto, las situaciones de hiperalgesia y de alodinia van a mejorar, ¿sí? También se puede activar los receptores alfa-adrenérgicos, los receptores mu, o sea, cada vez que estudiamos las corrientes eléctricas se les van encontrando más propiedades analgésicas, ¿sí? ¿Qué pasa con la tolerancia? Dijimos que las altas frecuencias generan menos tolerancia que las bajas frecuencias. Las bajas frecuencias, los low tense, los tengo que hacer de 20 a 30 minutos, uno por día o dos por 3 por semana, porque sí generan tolerancia. Y lo que se aconseja es hacer frecuencias moduladas, es decir, hacer una, otro día hacer otra, e ir alternando para evitar la tolerancia que se pueda generar con las bajas frecuencias, ¿sí? Indicaciones, por supuesto, dolores musculoesqueléticos, dolores neuropáticos, dolor oncológico, embarazo y parto siempre que esto no sea a nivel del abdomen y del periné, ¿sí? Incluso tienen efecto antiemético las corrientes eléctricas. Contraindicaciones, si tengo tanta hipersensibilidad, pero tanta hipersensibilidad que no puedo ni siquiera apoyar el parche, si el paciente tiene miedo y no coopera, o si es en el cuello, porque puede ser tremendamente incómodo, sobre las mucosas no lo puedo hacer, el embarazo no en la zona lumbar o perineal, y si el paciente tiene un marcapasos o bombas electrónicas, por una cuestión de no tentar la suerte, preferimos no hacerlo, aunque no hay una contraindicación muy firme. Entonces aquí tienen un breve resumen de los antidepresivos más usados y cómo funcionan, ¿sí? Y por ejemplo, de los tricíclicos, la amitriptilina, ¿sí? ¿En qué situaciones está indicada? Neuralgia posherpética, lesión de nervio periférico, dolor central, la venlafaxina, cualquier polineuropatía dolorosa, postmastectomía, la duloxetina, fibromialgia, neuropatía diabética, citalopram, fluoxetina y paroxetina, que son los IRS puros. Dijimos que poca utilidad en dolor, mucha utilidad en depresión, pero podríamos probar en neuropatía diabética. La carbamazepina bloquea los canales de sodio, ¿sí? También tiene otras acciones como a nivel de glutamato. La oxcarbazepina es un primo hermano de pero con menos efectos adversos. Fenitoína dijimos que no tiene efecto analgésico. Pregabalina y gabapentil bloquea estos canales de calcio de la subunidad alfa-2 gamma. La motrigina, ¿sí? También bloquea los canales de sodio, pero también el glutamato. El valproico, el canal de sodio, pero también el GABA. Y el topiramato, los canales de sodio, pero también es GABAérgico, ¿sí? O sea que tienen otras acciones que les da esa segunda propiedad que decía, dan hambre, no dan hambre, mejoran el sueño, no mejoran el sueño, ¿sí?
Entonces, si tengo una neuropatía diabética, voy a iniciar con carbamazepina. Si tengo una neuralgia de trigémino, voy a iniciar con carbamazepina. Si tengo una neuralgia herpética, con carbamazepina. Entonces, todos estos dolores son dolores lancinantes. Por eso siempre tipo canal de sodio, ¿sí? Pero si tengo, por ejemplo, cualquier otra neuropatía dolorosa, antidepresivo tricíclico, por ahí amitriptilina, un pentinoide. Una neuralgia posherpética, amitriptilina, peptinoide, lidocaína, ¿sí? Valproico. Neuralgia trigeminal, carbamazepina o carbazepina siempre. Entonces, primero, identificar el dolor, las características del dolor y basar el tratamiento en base al fenotipo doloroso y ver qué comorbilidades tiene. Tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene glaucoma, tiene trastorno psiquiátrico, es gordito, es flaquito, duerme, no duerme. Explicarle al paciente lo que vamos a hacer y que nuestro objetivo sea lógico y realista, porque vamos a empezar de poquito. Iniciar el tratamiento farmacológico, en general antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o duales como la duloxetina o venlafaxina, bloqueantes de los canales de calcio como la pregabalina, técnicas complementarias siempre, ¿sí? Reevaluar el dolor, si mejoró el 40% nos damos por satisfechos, si no mejoró, buscar otras técnicas y siempre la terapia no farmacológica, siempre que